Atención a lo que responde Pedro Sánchez cuando la entrevistadora le pregunta si no convendría regular de alguna manera las actividades de la esposa o del esposo o del cónyuge del presidente del gobierno, para evitar cualquier tipo de incompatibilidad o de falta de decoro. Atención a lo que dice Pedro Sánchez. Quería hacer una pregunta concreta. Al hilo de todo lo que está ocurriendo, al hilo de lo que ha desencadenado o ha sido la gota que ha colmado el vaso, sí, ¿usted cree que se debería regular el papel de las consortes de los presidentes del gobierno? Y en esa regulación, ¿cabría que él o la consorte de un presidente del gobierno firmara una carta de recomendación a una persona que opta a una ayuda pública? Mire, el planteamiento que yo he escuchado por parte del señor Feijóo es bastante interesante, porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Lo que ha dicho Feijóo textualmente, no lo que Pedro Sánchez interpreta que ha dicho o querido decir Feijóo, sino lo que ha dicho Feijóo textualmente es que la mujer de Pedro Sánchez debería haberse quedado en casa sin trabajar. Bueno, después de que Pedro Sánchez nos informa en la radiotelevisión pública sobre lo que ha dicho Feijóo sobre su mujer, escuchemos ahora lo que dijo Feijóo, no sea el rarísimo caso de que Pedro Sánchez haya mentido y haya difundido un bulo de esos a los que se opone tantísimo. ¿Usted cree que hay que regular de alguna forma la figura de la mujer o del esposo, del presidente o de la presidenta? Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera laboral, además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Y que le voy a pedir es que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir. Pero ¿sabe lo que pasa? Que jamás lo haría. Ella no lo haría. A ver, volvamos a escuchar lo que Pedro Sánchez afirma que ha dicho textualmente Alberto Núñez Feijóo y también lo que sí ha dicho textualmente Alberto Núñez Feijóo. Señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Vamos, que Pedro Sánchez está mintiendo, está difundiendo un bulo sobre lo que sí dijo Alberto Núñez Feijóo. Y está difundiendo ese bulo mientras defiende que hay que prohibir los bulos. Y no pensemos que se trata de un error, que quizá a Pedro Sánchez le han contado que Feijóo dijo eso, pero realmente él no lo ha escuchado y por tanto termina comunicando de manera no deliberada una información incorrecta. No, porque esta mañana ha acudido a la cadena SER y por tanto ya han tenido sobrado tiempo de informarle, el propio Núñez Feijóo lo hizo en redes sociales, de que estaba mintiendo, de que Feijóo nunca dijo eso. Pues bien, fijaos lo que hoy ha vuelto a decir en la cadena SER Pedro Sánchez a este respecto. He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. Pero ¿quién ha dicho eso y cuándo? Porque ayer el presidente del gobierno acusó a Alberto Núñez Feijóo de haber pronunciado estas palabras. Ahora, es verdad, ya no dice que Alberto Núñez Feijóo las ha pronunciado, probablemente porque le hayan advertido que ya no cuela, pero en lugar de rectificar, en lugar de decir públicamente me equivoqué, Feijóo nunca dijo esto, no solo no rectifica, sino que sigue diciendo, sin nombrar quién lo ha dicho, que ha tenido que escuchar que su mujer se tiene que quedar en casa con una mano encima de la otra. Es decir, sigue dándole vida a este bulo después de que ya le haya sido desmentido, después de que ya haya escuchado sin ningún género de dudas que Alberto Núñez Feijóo nunca dijo lo que dice que dijo. Y por tanto, repito lo que ya he dicho, Pedro Sánchez está divulgando consciente y deliberadamente un bulo
a lo largo de una entrevista donde defiende con absoluta firmeza que el Estado tiene que prohibir y tiene que perseguir la difusión de bulos en redes sociales y en medios de comunicación. Es decir, que realmente Pedro Sánchez no siente ninguna repulsa por los bulos, no está preocupado por los bulos. Él mismo ha construido su carrera política sobre la base de esos bulos y él mismo, incluso después de haber hecho supuestamente un propósito de enmienda, él mismo sigue recurriendo sistemáticamente a esos bulos. Lo que quiere Pedro Sánchez es, como poco, prohibir los bulos contra el gobierno al tiempo que protege y preserva los bulos a favor del gobierno. Y segundo, y mucho más probablemente, con la excusa de combatir los bulos, censurar aquellas informaciones y opiniones que no quepa catalogar de bulos, pero sí de incómodas al gobierno. En definitiva, cuando un gobernante busca limitar la libertad de expresión o la libertad de prensa, puede hacerlo persiguiendo un fin noble sin ser conscientes de las malas consecuencias, de los malos resultados, de los enormes peligros que se pueden desatar como consecuencia de ese fin noble que está persiguiendo, limitando derechos que deberían ser fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Pero en el caso de Pedro Sánchez, después de seguir insultando y después de seguir recurriendo y abusando de los bulos, no cabe presuponer buena fe. No cabe presuponer que quiere regular la libertad de expresión o la libertad de prensa para eliminar los bulos del espacio público y regenerar la vida democrática. No, porque él mismo es el primero que recurre a esos insultos y a esos bulos. Lo que cabe presuponer, siguiendo la lógica más elemental de la ciencia política, es que Pedro Sánchez hace lo que hace, o intenta hacer lo que quiere hacer, para apuntalar, para proteger su poder. Porque aquel que en su carta nos decía lo siguiente, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo, la misma persona que nos decía esto, y que se estaba planteando dimitir porque se le había hecho muy duro que le difamaran y que le investigaran y de que le criticaran con tanta saña, el mismo que no tenía apego al cargo y que se estaba planteando seriamente, según nos decía, dimitir, hoy nos ha informado que quiere seguir en el cargo de presidente del gobierno hasta que el cuerpo le aguante. Yo durante estos 5 días he reflexionado y he asumido el compromiso de liderar, e insisto, no monopolizar, liderar un debate que es muy necesario en nuestro país, que es la regeneración democrática, proteger nuestra democracia, mejorar nuestra democracia, defender la democracia. Y eso no es una tarea que se haga ni en 3 días, ni en 3 meses, ni en 3 años, que es lo que nos queda de legislatura. Trasciende a esta legislatura. ¿Y está con ánimo para estos 3 años de legislatura? Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. ¿Es después de 3 otro más? Yo es que creo que los proyectos políticos, desde el ámbito de las personas, son las ganas, son las convicciones y son los contenidos transformadores de ello. Y yo, desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer. Yo creo en la política. No tiene ninguna perspectiva de abandonar el poder. Quiere, como cualquier político que se precie, seguir en el poder. Y por eso quiere controlar los contrapesos que limitan su poder, como son los tribunales independientes o la prensa libre, para perpetuarse en el poder.